Estamos viviendo nuevos tiempos, sí. Es verdad que estamos viendo todos los enroques y movimientos habituales en un quinto año de gobierno para ver quiénes son los candidatos a la presidencia de la República y a otros puestos de elección popular. Hay una diferencia, sin embargo. Las reglas han cambiado y ahora podremos tener candidatos independientes. El senador Armando Ríos Peter quiere montar una verdadera ola de candidatos independientes que sea una especie de reto para el sistema de partidos políticos. Armando Ríos Peter, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Es interesante esta ola 365. ¿Qué es? Pues mira, como tú lo señalas, hay nuevas oportunidades, nuevas alternativas que hoy la ley define para poder competir. Las candidaturas independientes permitirán que tengamos diputados federales, senadores independientes y obviamente presidente de la República. La suma de 300 diputados con 64 senadores o senadoras y un presidente de la República nos da 365. Igual que los días del año. Así es, así buenas matemáticas. Así lo quisimos anunciar y bueno, pues nos estamos encontrando gente en todo el territorio nacional, en todas las entidades que tienen intención de participar y bueno, pues estamos buscando articular un esfuerzo que nos permita irrumpir frente al sistema de partidos. Tú eres senador postulado por el PRD, después te separaste. Explícanos por qué te separaste, por qué ahora serías independiente. Bueno, yo de hecho tengo una historia larga, digamos, en mi salida alrededor del PRD, en el cual milité más de 10 años. Como tú recordarás, yo fui candidato puntero a la gubernatura del estado de Guerrero. Después de los hechos de Ayotzinapa, yo critiqué la corrupción y la impunidad que imperaba en la entidad, que imperaba en el partido. Planteé una forma alternativa de hacer las cosas. Al no querer el partido cambiar la dinámica política para la definición de su candidato, yo decidí renunciar. Decidí renunciar a la candidatura e implícitamente renunciar a poder acceder al gobierno de Guerrero. Y ahí empezó mi salida, digamos, del PRD. Después intenté ser presidente del partido, busqué cambiar las cosas desde adentro. No fue posible. Me he dado cuenta que no solamente el PRD, sino el resto de los partidos tienen esa misma dinámica, Sergio, ese mismo problema ya de intoxicación de uso del dinero, que es el que nos lleva a la corrupción, que se implementa en las campañas, que sigue con la compra de votos, que acaba con contratos de obra pública o inclusive con relaciones con el crimen. Así lo he venido diciendo y bueno, pues después de estos 2 años decidí renunciar, arrancando este 2017 a la militancia partidista y levantar la mano para buscar la presidencia de la República. ¿Por qué sería mejor ser independiente? Y digo esto porque hemos visto otros candidatos exitosos independientes en el mundo. De alguna forma, Fujimori fue un independiente en Perú, Hugo Chávez lo fue en Venezuela. Donald Trump lo fue en los Estados Unidos. Aprovecharon quizás las circunstancias de los partidos, pero eran realmente candidatos independientes. ¿No sería peor para nosotros asumir candidatos independientes o apoyar a un candidato independiente en México en la actualidad? Mira, yo mi posición respecto al tema de las candidaturas independientes siempre he buscado dejarlo claro. Yo, primero que nada, creo que no hay democracia sin partidos, pero estoy convencido que no hay peor condición para una democracia como la nuestra que tener partidos como los que tenemos, que se han enviciado del uso del dinero y donde se siembra el circuito de la corrupción y la impunidad que hoy está lastimando al país. Frente a esta situación, me parece que hay que mandar a los partidos en esta adicción que tienen al dinero a recuperar, a rehabilitación, así lo he venido diciendo un rato. Hay que cambiar un poco la forma en la que están haciendo política y creo que la única vía realmente, la única opción alternativa para hacer las cosas de manera diferente hoy pueden ser las candidaturas independientes que utilizando muchos menos recursos, utilizando otras estrategias y dinámicas de comunicación, especialmente a través de las nuevas tecnologías, en la búsqueda de contacto con jóvenes, con mujeres, buscando inspirar, pues puedan tener una alternativa que rompa el ciclo que hoy pues, nos está generando mucho daño, que es el de la corrupción, repito. Mal que bien, los partidos políticos nos han acostumbrado a proponer ciertas políticas. Sabemos que el PAN está a favor de la libre empresa en la economía, pero se opone a la libertad de abortar, por ejemplo. Sabemos que el PRD está a favor de una mayor intervención del gobierno en la economía. Sabemos... Pues no estoy muy seguro si sepa lo que es el PRI, pero de todas formas, mal que bien, los partidos políticos siempre nos dan una cierta idea de hacia dónde va la ideología del candidato. ¿Hacia dónde iría Armando Ríos Peter? ¿Cuál sería la ideología política que impulsaría esta serie de candidaturas de Ola 365? Mira, yo tengo muy claro que en este momento en el país la batalla no es una batalla ideológica o la lucha electoral no es una batalla entre izquierda o derecha. Yo creo que es una batalla más bien entre los que están con este sistema que hoy está generando
pues muchas de las fallas en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos, en cuanto a la forma en la que la inseguridad está corriendo el país, creo que es no de derecha o de izquierda, sino los que están con ese sistema y los que queremos estar en contra de ese sistema. Y yo tengo tres ejes articulados. ¿Eres un candidato antisistema? Mira, yo lo que creo es que estoy, digo, sin duda alguna en contra de la forma en la que los partidos políticos dentro de nuestro sistema político están comportando, sin duda alguna. Y mucho en la forma en la que ese sistema hoy está pues, generando imbricaciones en el Congreso de la Unión, en el Poder Judicial, en la forma en la que el Poder Ejecutivo a nivel nacional y a nivel de las entidades federativas se están comportando y están rindiendo cuentas. Sin duda alguna estoy en contra de esos formatos en los cuales los partidos y sus autoridades están llevando a cabo decisiones. Me parece que hay que estar en contra de eso y es los que están con ello y los que queremos estar en contra de eso. Y ahí es donde yo veo un importante grupo de ciudadanos y ciudadanas. Estamos hablando de 90% de la gente que cree que los partidos políticos son más parte del problema que parte de las soluciones. Y hay soluciones que hay que plantear para que este país pueda tener un futuro viable y que pueda tener el desarrollo que se merece. Temas de justicia, por ejemplo, tener y consolidar un Estado de Derecho, garantizar que la ley se aplique por igual a todos y a todas los 120 millones de personas, pues me parece que no tiene una discusión entre derecha o izquierda, es simple y sencillamente garantizar que la ley no se siga aplicando de manera excluyente y no solamente para unos cuantos, los que tienen recursos o los que tienen poder. O el tema de acceso a educación, me parece que tenemos que garantizar un modelo educativo que nos permita generar riqueza a partir de nuestro capital humano, a partir de nuestros hombres y nuestras mujeres, un modelo de salud. Creo que ahí la discusión no es entre derechas o de izquierdas, sino es de cómo garantizamos que los recursos públicos con transparencia, con rendición de cuentas, obviamente con eficiencia, se puedan utilizar para que 120 millones de personas puedan tener acceso a justicia y a generación de riqueza. En Francia, Emmanuel Macron empezó como una especie de candidato independiente, formó su propio partido y ha generado estructuras para gobernar. ¿Cuáles son las lecciones del caso de Francia? Bueno, yo creo que llegar a gobernar de manera individual pues es totalmente imposible. Se tienen que hacer equipos, se tienen que armar coaliciones, se tienen que hacer acuerdos, pero tienen que ser coaliciones transparentes y públicas. Se tiene que tener claro cuáles son los objetivos que se están planteando frente a la sociedad, cuál va a ser el mecanismo de exigencia y de rendición de cuentas que en el Congreso se va a tener. Me parece que esa opacidad que permea o que prevalece hoy en México, pues es algo que tenemos que enfrentar y que tendríamos que cambiar y que el caso francés, igual que otros casos, pues han logrado remontar. Hay que hacer política transparente, hay que hacerla informándole y en contacto con la sociedad en una dinámica de comunicación interactiva de ida y vuelta. Y cuando la rendición de cuentas se pone sobre la mesa en un país en el que tenemos poca eficiencia en las políticas públicas y muchos datos de corrupción, pues me parece que ahí es la veta por la cual hay que trabajar con otros actores. ¿Cómo convences a la gente de que Armando Ríos Peter es diferente cuando Armando Ríos Peter fue postulado por el sistema de partidos, fue postulado por el PRD y es senador de la República? Bueno, lo que tenemos cualquier persona que levante la mano como prueba de nuestros dichos y de nuestras visiones son nuestros hechos. Yo tengo mi carrera personal, que es pública, que es transparente, que está a escrutinio en este momento de todas y todos los mexicanos, y en cada una de mis decisiones he sido alguien que ha funcionado de manera independiente. El propio sistema de partidos, jamás puedo yo decir, o podría haber algún dato de que yo he actuado, digamos, de manera deshonesta, digamos, con conflictos de intereses, y eso es lo que yo pongo para que la gente hoy lo evalúe, lo revise. Lo bueno de esta elección del 2018 es que todos estaremos a evaluación. Hoy la información está ahí puesta. Cualquier cosa que dijiste en el pasado, hoy no la puedes remover. Hay pruebas enormes de gente que hoy ha cambiado su lógica discursiva y bueno, pues que le sacan los trapitos al sol con discursos de 2, de 4, de 6, de 10 años. Yo tengo pues eso como una manifestación y como los hechos que he realizado, pues que es lo que pongo a consideración de la gente. ¿Quiénes más te están apoyando en esta ola 365? Bueno, estoy trabajando con muchos grupos, especialmente en las entidades federativas. Hemos tenido recientemente en Tabasco una reunión alrededor con unas 200 personas que están interesados en participar, pero hay mucha gente que está involucrada. Ahorita más o menos nuestra base de datos de todo el territorio, el tejido nacional, será unas 15,000 personas que están animadas, echadas para adelante, que quieren obviamente ayudarnos a conseguir firmas, que es la primera parte del proceso. ¿Cuántas firmas se requiere para cada candidatura? Para la de presidente, por ejemplo. Estamos hablando del 1%, Sergio, del padrón nominal, de la lista nominal, que son alrededor de 850,000 personas. Nuestro objetivo pues será
buscar conseguir esas 850,000 firmas, tal vez con un colchón importante en 30 o 50%, por si nos las rasuran, por si nos las quitan, etcétera, por si hay inconsistencias. Pero bueno, primero que nada hay que conseguir las firmas. Ese es el principal reto. Estamos esperando a que el INE anuncie cuándo es cuando tenemos que salir a conseguirlas. Hoy no se puede hacer nada porque serían actos anticipados de campaña, pero estamos organizando a gente con la que hemos tenido contacto pues a lo largo de casi 2 décadas que yo he sido funcionario público y también con los amigos que he conocido en la vida. ¿Estas limitaciones de tiempo no son un obstáculo para poder finalmente lanzar una candidatura independiente? Porque es mucho más fácil para, no sé, un Andrés Manuel López Obrador que está en los spots todos los días, el promoverse, pero pues es mucho más difícil para alguien que para empezar a conseguir 850,000 firmas no debe ser una cosa tan rápida ni tan sencilla. Es un enorme reto y qué bueno que lo preguntas, porque ahora que salió el INE a decir que va a buscar un suelo parejo, pues la verdad es que nada de parejo tiene el suelo, por lo menos cuando lo ves desde la trinchera independiente, el acceso a los spots, a los medios electrónicos, a los recursos, a los casi 7,000 millones de pesos que fueron anunciados recientemente, pues son para los partidos políticos, para sus candidatos y para la forma en la que hacen política. Pero es a donde yo quiero encontrar un área de oportunidad donde la concientización, el contacto con la gente y especialmente hoy los nuevos mecanismos de comunicación, las nuevas tecnologías, las redes sociales, pues te permiten una velocidad de la información y una forma de interactuar y de generar valor agregado distinta. Esa es la beta en la que estoy convencido, no solamente que los candidatos independientes tenemos un área de oportunidad, sino donde se va a sembrar y donde se va a construir una nueva forma de hacer democracia, mucho más horizontal, que atienda mucho más a lo local para una visión global y obviamente donde se genere valor agregado. Armando Ríos Peter, senador, gracias por hablar con nosotros. Gracias enormemente, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. No se le olvide, nos vemos la próxima.